El Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes IMAI, Centro de Excelencia de la Iniciativa Científica Milenio, financiada por ANID, presenta Sintoniza tu salud mental, un espacio dedicado a la difusión del conocimiento científico sobre bienestar emocional, psicológico y social en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce la periodista Antonella Esteves. Sintoniza tu salud mental. Muy buenas tardes, son las 6:01 y les damos la bienvenida a este nuevo espacio de Radio Universidad de Chile, Sintoniza tu salud mental, un espacio que se hace en colaboración con el Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, representado acá en nuestra mesa y en nuestro programa por Vania Martínez, su directora. Vania, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy contenta de partir con este programa que esperemos que sea de utilidad para toda la gente que nos va a escuchar. Bueno, y yo me estoy dando un lujo, bueno, pasa una vez a la semana cuando hacemos la República de las Letras, pero este es en otro contexto. Estoy con el director de Radio Universidad de Chile, mi colega Patricio López. Pato, ¿cómo estás? Muy bien, Antonella. Muy contento de estar acá. Sí. Bueno, la razón por la que Patricio nos acompaña en esta edición especial e inicial de Sintoniza tu salud mental es porque queríamos darle la bienvenida a Vania, le queríamos dar la bienvenida al equipo de el Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. No lo voy a decir todas las veces, de aquí en adelante decimos IMHAI. Y contarles a nuestros auditores y auditoras de dónde viene este programa. Y entonces voy a partir por Vania, que nos cuente un poco el interés que tuvieron primero teniendo una sección en la mañana. A lo mejor a la gente le suena Sintoniza tu salud mental a quienes auditores son auditores fieles y están todo el día ahí en el 102.5. El semestre pasado, cada 15 días, había un espacio al interior de Radioanálisis AM en donde se hablaba de salud mental y preguntarte por qué para ustedes como núcleo de investigación les pareció importante generar un espacio de difusión en la radio. Sí, agradezco la pregunta. Bueno, el Núcleo Milenio IMAI es un centro de investigación científica de excelencia que es financiado por el Gobierno de Chile a través de la iniciativa Milenio, que es de la NID, del Ministerio de Ciencia, y por lo tanto creemos que también es un deber nuestro que los conocimientos sean difundidos a través de una radio como esta, una radio también de la Universidad de Chile, y llegue a la máxima cantidad de auditores y que compartamos lo que tenemos y no lo dejemos ahí en el paper o en un escritorio, sino que efectivamente lo pueda conocer la ciudadanía, ya que la salud mental es bastante relevante. Yo creo que todos se han dado cuenta a partir de la pandemia aún más. Y ahí, bueno, vamos a hablar de distintas temáticas en relación a eso. Claro que sí. Hoy día vamos a estar hablando a propósito del 8M, de la salud mental en mujeres y de unas cifras bastante preocupantes en ese sentido. Y en un ratito vamos a estar conversando con la rectora Rosa de Besa a propósito también de las iniciativas que está tomando tanto la Universidad de Chile como el Consejo de Rectores de las Universidades Públicas de Chile en el sentido de la salud mental de los estudiantes y las estudiantes de educación universitaria. Pero antes, Patricio López, ¿por qué es importante para Radio Universidad de Chile tener un espacio como este? Sí, es importante por muchas, muchas razones. Primero, nosotros pertenecemos a la Universidad de Chile, como dice Vania, y la universidad venía desde hace mucho tiempo, desde antes de la pandemia, ejerciendo un liderazgo que yo creo que lo distinguía entre las universidades chilenas en el sentido de ir planteando el tema de la salud mental. Por eso cuando ocurrió la pandemia, y ahí durante ese periodo Vania como parte de la universidad también jugó un rol protagónico, fue natural que la universidad asumiera un liderazgo en plantear el tema de la salud mental, no solamente dentro de la comunidad universitaria, sino respecto al país. Podría explayarme mucho en el punto, pero el resumen es que eso como parte de la universidad nos mandata, eso es lo primero. Pero lo segundo es que
digo con mucho orgullo que nosotros hemos venido tratando temas de salud sistemáticamente desde hace muchos años. Tenemos 3 espacios permanentes, que los 3 tienen más de una década, donde en vinculación con distintas dependencias de la universidad tratamos temas de salud. Por lo tanto, cuando ocurrió la pandemia, voy a decirlo así como una suerte de Vania Antonella como de orgullo, teníamos más naturalmente instalado que había una responsabilidad por parte nuestra, una responsabilidad pública en poder informar y poder informar también de una manera tal que ayude, ¿no? No que a las personas las perjudique o las confunda. Y en ese contexto también nos asociamos muy fuertemente a la campaña que desarrolló la universidad en el tema de salud mental, lo cual de alguna manera da lugar a confianzas, que también es muy importante. Hemos recorrido un camino juntos entonces en distintas instancias y por eso a partir de un encuentro súper casual que Vania se debe acordar, fue que surgió la idea primero de hacer este ciclo que fue durante el año pasado y luego este programa. Pensamos, afortunadamente ya va en desarrollo esta línea, pero pensamos que la sociedad está derrumbando lentamente los prejuicios que existen en torno a la salud mental, pero todavía falta avanzar mucho en políticas públicas, en financiamiento, en estrategias, y si desde acá podemos contribuir con un granito de arena, nos damos por más que satisfechos. Mm. Bueno, y en ese sentido, y quizás para cerrar esta primera introducción, ¿no? Para contarles a quienes nos escuchan de qué va este programa Sintoniza tu Salud Mental, quería preguntarte, Vania, respecto a cómo evalúan ustedes como equipo lo que fue esta primera experiencia radial en el semestre pasado, pensando también que una cosa es estar en la investigación, en los datos duros, y otra cosa es tratar de compartir eso con público general, que es lo que buscamos hacer acá en Radio Universidad de Chile, y también poder esos datos transformarlos en experiencias, ¿no? Y que la gente pueda decir, ah, mira, esto que yo pensaba, o que yo sentía, o que yo temía, no es tan raro. Y hay una mirada al respecto más amplia. Bueno, lo evaluamos muy positivamente. No todos los investigadores tienen las capacidades para participar de programas de divulgación, ya sea en medio escrito, radial o televisión, o a algunos les incomoda, ¿ya? Pero creemos que es tan importante porque si no, la gente se informa por medios que son inadecuados, que es desinformación. Ya mucha gente ahora se está informando a través de redes sociales y creen ciertas cosas que no son reales. Entonces, por eso es importante que lo hagamos. Y es así también, como hay varios investigadores que han participado incluso de actividades que hemos hecho de formación para nosotros mismos, para fortalecer nuestras actividades que tengan que ver con la divulgación científica. Y es todo un aprendizaje, así que también vamos a aprender mucho de ti, Antonella, en este programa para que nos puedas ir orientando también cómo transmitirle al público lo que sabemos, lo que decimos de una manera simple y directa y que haga cambios también en la gente, porque, por ejemplo, hay mucha gente que no está pidiendo ayuda y la necesita, ayuda en salud mental, o hay gente que necesita pedir ayuda y no sabe dónde hacerlo y lo podemos ir orientando en eso. Y también hay nuevos conocimientos que estamos haciendo en el país de calidad, que está llegando con un impacto también a nivel internacional. Quizás ahí igual Patricio nos podría decir cómo evaluar la experiencia también que tuvimos el año pasado, Patricio. Parece que bien, porque estamos aquí. Sí, pues. Bueno, uno tiene que demostrar sus intereses con actos concretos, así que este es un acto concreto. Pero quiero agregar algo, Vania, y no me acuerdo si te lo había contado o no, así que aprovecho de contártelo al aire y se lo cuento a Antonella y a quienes nos están escuchando. Llamó mucha gente para dar las gracias y eso es valioso. O sea, cuando hay una retroalimentación que a veces nos llega por correo electrónico, a veces a través de las redes sociales, pasa mucho que llama gente por teléfono, ¿no? Y en el caso de este ciclo que hubo sobre la salud mental, ocurrió harto. También recordar a quienes lo siguieron y contarles a quienes no lo siguieron que era un ciclo que iba abordando distintos temas y que iba abordando también distintos grupos etarios. Y eso también nos va ilustrando respecto a algo que Vania y el grupo de investigadores con el que ella trabaja lo saben mucho mejor que nosotros, que es que en cada circunstancia puntual y frente a cada grupo puntual son distintas las realidades y distintas las estrategias. No por nada, uno de los énfasis del programa de hoy va a ser el tema de las mujeres, donde la situación está mucho más acentuada que en el caso de los hombres. Em,
Pero es muy importante junto con eso aprovechar de mencionar algo que finalmente ayuda al tema de las políticas públicas y es que el tema de la salud mental, tal como todos los temas de la salud, no son temas que tienen que ver solamente con problemas de los individuos, sino que están altísimamente determinados por las condicionantes, por los contextos, por lo tanto, de ahí si estoy diciendo una burrada, Vania, tú me corriges, pero a veces los temas de salud mental también tienen que ver con la vivienda, con las políticas de urbanismo, con el transporte, con las obras públicas y así sucesivamente. Entonces, al fin y al cabo estamos hablando de una integralidad que tiene que ver con ayudar a que la vida cotidiana sea mejor, pues, para las personas que viven en nuestra comunidad. Sí, bueno, les recordamos que este es el primer capítulo de Sintoniza tu Salud Mental en su versión extra large, diríamos, porque ya existía como espacio al interior de el programa Radioanálisis en las mañanas. Estamos conversando con Vania Martínez, directora del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, que es el área de especialización del IMAI, y con Patricio López, director de Radio Universidad de Chile. En un ratito vamos a conversar también con la rectora de la universidad, doctora Rosa Deves, pero ahora le voy a pedir a Pato que se venga de mi lado, que ya no sea entrevistado, sino que también sea entrevistador para que conversemos con Vania respecto a la salud mental en mujeres. Pato dijo algo recién, yo voy a ponerlo en cuestión inmediatamente porque así es nuestra amistad. Y así es que conducimos tantos años juntos, ¿no? Porque dice, claro, los problemas de salud mental pareciera que afectaran más a las mujeres, aunque mi prejuicio, y aquí te lo instalo inmediatamente, puede tener que ver que por los mandatos de género, las mujeres tenemos más espacios para expresar los síntomas vinculados con desórdenes de salud mental, ¿no? Hoy día tenemos datos, los hombres se suicidan más que las mujeres, los hombres tienen mayores índices de violencia, eso ya es algo que es bastante evidente, mayores índices de cualquier tipo de adicción, están más involucrados en accidentes violentos, etcétera. Y uno podría pensar, y yo le digo al respecto, que eso tiene que ver, entre otras cosas, porque los hombres se terapean menos, son mucho menos conscientes de su propio ejercicio, ¿no? Entonces, cuando vemos cifras de cómo la salud mental de mujeres está, sin duda, fragilizada, eso tiene que ver con lo que decía Patricio también en términos de cuáles son las condiciones en que las mujeres viven, pero también puede haber una mirada de género en términos de salud mental entre hombres y mujeres. Sí, de todas maneras, porque en esa mirada de género, muy bien tú dices, los hombres tienen cierto riesgo específico y se acercan mucho menos a pedir ayuda, Ujú. ¿ya? Y lo más grave es la muerte por suicidio, que efectivamente es más alta en hombres que en mujeres. En el caso del mundo, es por cada 2 muertes por suicidio de un hombre, hay una de una mujer. En el caso de Chile, esto se cuadriplica, o sea, 4 hombres por una mujer. Entonces, es mucho más la diferencia. Sin embargo, también tenemos que tener esa perspectiva de género hacia el género femenino, porque esto ya es en estudios poblacionales, o sea, no hay gente que consulta. Si uno va, por ejemplo, a las casas de las personas o hacemos un estudio al interior de la universidad en cómo está la salud mental, vemos cómo las mujeres sí tienen más problemas de depresión y de ansiedad en especial, mayores índices también de intentos de suicidio y de autolesiones sin intención suicida. Los trastornos de la conducta alimentaria, ahí ha sido predominantemente mujeres, pero ahora se está viendo cómo también está apareciendo con mayor frecuencia en los hombres, y así, digamos, esa perspectiva de género es importante. Y claro que las condiciones sociales, que ahí cuando me decía que es una burra, no, o sea, eso es lo más importante como mensaje también, que cuando hablemos de salud mental, las soluciones, las respuestas, tanto como para abordar el problema cuando ya está instalado, como para poder prevenirlo, tiene que venir desde los distintos sectores. Aquí el sector salud y específicamente salud mental tiene un rol bien acotado versus lo que pueden hacer otras condiciones de vida, ya incluida una vivienda digna, un trabajo digno, el transporte, como se mencionó. O sea, si es que una persona está estudiando, por ejemplo, en la universidad y tiene que demorarse mucho tiempo en su traslado. Además, está a cargo del cuidado de hijos, sus recursos económicos son limitados. Eso sin duda va a impactar en su salud mental. Entonces, cuando, por ejemplo, desde la universidad, estudiantes a veces dicen queremos más psicólogos, por ejemplo, es una parte de la solución, no, no es toda. O sea, aquí es muy importante pensar una solución más bien integral. Mm. Vania, te quería hacer dos preguntas en una, ¿ya?
Bueno, a propósito de la pandemia, cuando voy a decirlo en sentido figurado, cuando el living de la casa se convirtió al mismo tiempo en el colegio y en el puesto de trabajo, aparecieron ahí unos primeros indicios que seguramente luego fueron estudios más desarrollados respecto a las consecuencias que eso tuvo en la salud mental de las personas y me atrevería ahí a sugerir a lo mejor un acento en relación a las mujeres, ¿no? Bueno, ahora se ha producido un retorno, pero que no es exactamente a la normalidad que teníamos el 15 de marzo del año 19, 2019, 20. ¿no? 19. 19, 19. El Eh, 20 estalla la pandemia, el sí, 19 tenemos porque claro, la porque revuelta. el 20, ya. Porque No, pero igual, ahí dice volver a la normalidad que teníamos antes de pandemia, incluso antes del Antes estallido. del claro, antes del estallido, claro. estallido, claro. Pero yo lo digo a propósito de que ahora hay muchos lugares donde ya se instauró el teletrabajo, modalidades híbridas. Bueno, ¿qué lecciones deberíamos sacar de eso para efectos de que esto que puede parecer una mayor flexibilidad, y como ya sabemos hay una diferencia de carga al interior de los hogares entre mujeres y hombres, no termine traduciéndose en la agudización de un problema? O sea, por eso son dos preguntas en una. Bueno, en primer lugar, claro, a lo largo de la pandemia no vivimos exactamente lo mismo, porque nosotros al principio pensamos esto va a ser 2 meses, ¿cierto? No sé, lo más extremista, a lo mejor estaban pensando en un año, pero después vimos cómo esto se fue manteniendo y ahí se produjo lo que además llamamos fatiga pandémica, que la gente estaba también cansada y agobiada, que incluso impactó en temas como del propio autocuidado en relación al virus, ¿ya? Pero en temas de, por ejemplo, educación, no fue lo mismo al principio en que las personas, por ejemplo, nunca habían escuchado la palabra Zoom probablemente en relación a una plataforma digital, ¿cierto? Y después esa y otras plataformas se hicieron mucho más frecuentes. Y entonces mucha gente valoró el retorno a la presencialidad y todo, yo creo que lo hemos vivido, pero también rescatamos algunas cosas de la pandemia que podrían ser beneficiosas, ¿ya? Como por ejemplo, había reuniones que hacíamos que significaban mucho traslado y esas reuniones se pueden hacer ahora virtual, podemos conectarnos con gente que está en regiones, de distintas regiones del país o incluso a nivel internacional y podemos tener una buena comunicación. Entonces, no toda la pandemia fue exactamente igual como la vivimos, ¿cierto? Pero tampoco todo como nos hemos relacionado con lo que ahí ha ocurrido. Y creo que, por ejemplo, en reuniones que tuve con apoderados de colegio, los papás destacaron, papás varones, destacaron el tiempo que les tocó vivir en algún momento más cercano a sus hijos como algo positivo, ¿ya? Y me contaban, estuvimos cocinando juntos, estuvimos haciendo juegos de mesa, viendo películas, series, etcétera, y que habían pasado compartiendo un tiempo y es probable que se les haya olvidado un poco eso que podríamos rescatar de lo positivo, ¿ya? Yo creo que el término de que hubo demasiado tiempo libre y gente que exploró también ciertos hobbies a través de Internet. Vi como muchos, por ejemplo, gimnasios ofrecían oportunidades gratuitas de clases en línea, varias actividades culturales en línea gratuitas y ahora como que la estoy echando de menos, ¿ya? De que quizás ahí pudimos llegar a más gente con otras alternativas. Entonces creo que ahora este retorno a la, no sé, no creo que sea la nueva normalidad todavía, porque ahí nos asustan de Sí. repente las cifras que tenemos de contagios, no hemos pasado 100% esta pandemia, pero al menos lo que ha significado la disminución de restricciones y que se puede, por ejemplo, ahora viajar, que tenemos las actividades presenciales, quizás destacar que hay elementos que aprendimos y que podríamos ahora visibilizar y poder mantenerlo. La preocupación por el medio ambiente, por ejemplo, me acuerdo que aparecieron varias imágenes de que como no había ruido, no había movimiento, ¿cierto? Los animales actuaron de forma diferente, aparecieron animales que habían desaparecido en algunas partes, entonces todo eso creo que podría ser algo que a remirarnos, digo, no poner de nuevo el piloto automático y estar tan acelerado, sino que ver, bueno, ¿qué podríamos rescatar de ese momento que aprendimos de pandemia?
Mira, algo muy importante fue la preocupación por las otras personas. Aunque yo trabajo con adolescentes y jóvenes, creo que hubo una especial preocupación por las personas mayores. Y entonces, como sabíamos que era más difícil visitarlas, sí estuvimos muy preocupados de enseñarles a cómo una videollamada o llamarlos más por teléfono o pedirles, por ejemplo, pedidos de supermercado o llevarles mercadería. Hubo bastante preocupación por las personas mayores y creo que ahora probablemente las personas mayores tienen las mismas necesidades, pero no estamos tan ahí presentes, ¿ya? En el caso de los jóvenes, pasó que nosotros pensábamos que, bueno, que en la vida de un joven, uno como adulto dice un año más, un año menos, y así ya No, tienes terrible. 50 y tanto, uno dice, bueno, así ¿qué más da repetir un curso o qué más da? Pero realmente fue muy impactante para ellos y la pérdida también de rituales, por ejemplo, el que no haya habido fiestas de graduación o viajes de estudio, que son como hitos importantes que ellos tienen que hayan tenido la entrada a la universidad o a estudios superiores también de manera toda en línea y que no hayan tenido esa experiencia y ahora la estén teniendo en cursos más adelante también ha impactado. Entonces, ahí tenemos que ver los desafíos nuevos y ser creativos también de cómo ir buscando soluciones para poder enfrentar esas temáticas. Bueno, de esos temas vamos a estar conversando en lo que es esta serie de Sintoniza con tu salud mental, serie que estamos haciendo junto a el Núcleo de Investigación IMAI. Y antes de cerrar esta primera parte, preguntarte, teniendo ese panorama más o menos instalado, ¿no? De las cosas que se visibilizaron en pandemia, especialmente, por ejemplo, inequidad en términos de cuidado. Me parece súper lindo lo que cuentas de los apoderados con los que hablaste, pero también sabemos por cifras que más de la mitad de los papás no hicieron, papás varones, digo, no hicieron ningún trabajo doméstico durante la pandemia. 2/3 de ellos nunca se sentaron a hacer tareas con los niños. Y yo creo que eso también visibiliza un estado de la cuestión, hábitos que tenemos, ¿cierto?, instalados. ¿Cómo hacemos para, teniendo esa información hoy día, hacernos cargo, tanto en términos privados como en términos de políticas públicas? Bueno, muy probable que la gran mayoría no responda a esos apoderados que me contaron eso, porque justamente esos son los apoderados que fueron a una reunión de apoderados, que Claro. ya digamos que ahí hay también un sesgo en quienes participan de una reunión y más si se va a tocar un tema de salud mental. De hecho, nosotros, por ejemplo, en las encuestas que hacemos de salud mental en estudiantes universitarios, participan 3 mujeres por un hombre, ¿ya? Sí, Mm. aunque sea solo contestar una encuesta, también es un tema más cercano a las mujeres. Entonces creo que, bueno, que tenemos que acercarnos a ir rompiendo esa brecha y que nosotros hemos hecho investigación exclusivamente en hombres, por ejemplo, porque nos interesa temática de hombres que han tenido presencia de autolesiones, que lo vamos a hablar en alguno de los capítulos, que son menos visibles, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esas necesidades que ellos tienen? Como por ejemplo este mandato de que el hombre tiene que ser, entre comillas, una persona fuerte, no puede mostrar sus emociones, también hay que irlos derribando desde pequeñitos, desde que Mm. están en el jardín infantil, eh, una educación que sea con esta equidad también en ese sentido, ¿ya? De que los hombres puedan expresar lo que les está pasando, puedan pedir ayuda también. Y por su lado, las mujeres, bueno, que sin duda, ¿por qué tienen más riesgo de problemas de salud mental? Porque todavía hay muchas desigualdades en todos los aspectos, desde mujeres que nos dedicamos a la ciencia o que están en cargos políticos. La misma rectora, ella ya ha mencionado que ahora son más rectoras mujeres, pero aún así están en minoría, hasta los sueldos, etcétera. O sea Bueno, que sí. Si algo queda claro esta semana es que los desafíos siguen siendo amplísimos. Por eso hay avances que celebrar, claro que sí. Hay avances más simbólicos que en el ejercicio cotidiano de nuestros habitantes, eso también es cierto, pero hay más conciencia. Y eso es lo que seguimos haciendo acá en Radio Universidad de Chile. Estamos haciendo Sintoniza tu salud mental. Estamos con la doctora Vania Martínez, directora del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Estamos con Patricio López, director de Radio Universidad de Chile, acá y dueño de casa. Y nosotros tres nos vamos a quedar después de la pausa para conversar con la doctora Rosa Deves, rectora de
de la Universidad de Chile, a propósito también del inicio de las clases. La mayoría de las facultades de la Universidad de Chile están entrando a clases el lunes, entonces, por supuesto, también hay mucha ansiedad al respecto y además se está desarrollando ya la Comisión de Convivencia Universitaria de Salud Mental, donde 30 instituciones que integran el Consejo de Rectoras y Rectores de Universidades de Chile formaron este grupo especial para analizar lo que tiene que ver con salud mental al interior de nuestras universidades. De eso y más hablamos al regreso acá en Sintoniza tu Salud Mental. Ya estamos de regreso en Sintoniza tu Salud Mental. Son las 18:28 y en julio del 2022 las 30 instituciones que integran el Consejo de Rectoras y Rectores de Universidades de Chile, llamada CRUCH, formaron un grupo especial de trabajo bautizado como Comisión de Convivencia Universitaria de Salud Mental. El objetivo de este grupo es analizar los principales problemas en esta materia que afectan a los estudiantes y a estudiantes y cómo apoyarlos de manera organizada. En noviembre empezó a sesionar esta comisión y ahora en marzo deben tener su tercera reunión. Para hablar de este y de otros temas, tenemos al otro lado de nuestro Zoom a la rectora de la Universidad de Chile, la doctora Rosa Deves. Buenas tardes, rectora, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, Antonella, Patricio y Vania. Muy contenta de estar con ustedes. Les estaba escuchando y qué interesante, qué importante programa el que tienen. Contenta de estar acá. Me permito contarles, sí, que hoy día tuvimos un precioso acto por el 8M, lo tuvimos al 9M en la Universidad de Chile, con la participación de la presidenta Bachelet y también de la Premio Nacional de Artes Musicales, Elisa Bendaño Curaqueo. Y fue realmente muy, muy emocionante. Y pensaba yo, una comunidad que escuchaba a estas dos grandes mujeres hablar y cantar, en el caso de Elisa, qué bien nos hacía la salud mental de la comunidad. Había tanta alegría. Si bien estamos reconociendo desigualdades por las cuales tenemos que trabajar muy fuertemente, pero esa convivencia sana, alegre, de entrega total que hubo en la mañana, tiene que ver con la salud mental. Por eso lo cuento también. Bueno, también queremos preguntarle respecto a el 8M y también nosotros veníamos conversando, como usted sabe, que nos está escuchando, sobre salud mental de las mujeres particularmente y sabemos que la Universidad de Chile ha tomado medidas también para proteger y mejorar las condiciones laborales y los espacios de trabajo de quienes trabajamos en la Universidad de Chile. Sí, pues buenas tardes, rectora. ¿Cómo está? Sí, sabemos que han sido días y horas intensos estos los de esta semana. Como decía Antonella, vamos a ir a ese tema, pero quería preguntarle algo previo, quizás también apelando al conocimiento y a la trayectoria que usted ha tenido de las transformaciones que ha tenido en la sociedad chilena, pero también las transformaciones que han tenido las universidades y esta universidad, porque em, había un tiempo donde se suponía que la condición para alcanzar la excelencia, voy a usar esta palabra, era el sufrimiento, ¿no? Entonces se suponía que para que un estudiante fuera de excelencia tenía que pasarlo mal, ¿no? Porque si no, no era tal, ¿no? Y bueno, el tiempo nos enseña que no se puede alcanzar la excelencia sin rigor y sin esfuerzo, eso es insolayable, pero al mismo tiempo empieza a aparecer crecientemente esta dimensión de autocuidado que de alguna manera también desafía transformaciones culturales en las facultades, en las unidades académicas y por supuesto en cada uno de los espacios de la Universidad de Chile. Quería pedirle una primera reflexión sobre eso, ¿no? Sobre cómo tenemos que readecuar nuestras subjetividades para efectos de avanzar en ese camino de un mayor autocuidado y de una mejor salud mental. Muchas gracias, Patricio, sin duda. Eso es un tema sistémico. Podemos entrar en la pedagogía inclusiva y en esa pedagogía humanizada que necesitamos hoy día, pero también es organizacional. Nosotros hace aproximadamente ya 10 años, cuando comenzamos a trabajar de manera bien sistemática en la equidad y la inclusión, abriendo puertas, digamos, en la universidad a una diversidad que necesitábamos. Hicimos cambios organizacionales que tienen que ver con este problema. Por ejemplo, acercamos el trabajo de lo que hasta entonces era entendido como bienestar estudiantil, becas, beneficios, apoyos, por ejemplo, también en estos temas, con lo académico, en el sentido, estos eran como mundos
paralelos, ¿no? Que no se topaban, como si la vida de una persona y sus sentimientos y sus emociones no tuvieran que ver con su aprendizaje, como si fuera un cerebro dividido. Y así era nuestra organización, estaba basada en esa creencia de alguna manera, si bien no se explicitaba. Entonces, desde entonces, empezamos a trabajar juntos y se dio una importancia grande en las unidades de apoyo a los estudiantes, de asuntos estudiantiles, se mejoraron la disponibilidad de profesionales, en fin, pero sobre todo se entendió que el aprendizaje está, por un lado, el buen aprendizaje requiere de una mente sana, digamos, y de una comunidad sana, pero también que podemos hacer dos, tal como estaba de alguna manera intuyéndolo usted. Que hay condicionantes en la universidad que pueden ya no ser neutros, sino que generar sufrimiento y que tenemos que evitar. Y en eso hemos estado trabajando multinivel en la universidad también. Es decir, no es una unidad terapéutica la universidad, pero no debe nunca hacer daño. ¿Sí? Conversamos con la doctora Rosa Debes, rectora de la Universidad de Chile, respecto a diversos temas que tienen que ver con salud mental y academia, con la participación, por supuesto, central de la Universidad de Chile en lo que es esta Comisión de Convivencia Universitaria de Salud Mental, organizada por el Consejo de Rectoras y Rectores de la Universidad de Chile. Estamos con Patricio López, director de nuestra radio, y con la doctora Vania Martínez, directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes. Vania. Gracias, rectora, por participar de este primer programa Sintoniza tu Salud Mental. Y mi pregunta es, hemos hablado que nuestro foco desde el Núcleo Milenio y MAI es la salud mental de estudiantes universitarios en este momento, pero que esto se da en una comunidad. Y un gran factor protector para la salud mental es el sentido de pertenencia, el sentido de comunidad, el que tengamos esa mejor relación intergeneracional también, ¿cierto?, entre académicos, funcionarios y estudiantes. ¿Cómo podemos avanzar en ese camino en la universidad? Muchas gracias. Y tomando también la pregunta que hacía Antonella respecto de esta nueva comisión, el hecho de que esa comisión se llame así y se preocupe de ambos temas, o sea, salud mental y convivencia, quiere decir que ambas tienen importancia y una importancia casi de nuevo, ¿no? La salud mental puede afectar la convivencia y una buena convivencia, por cierto, ayuda a una mente sana y a una comunidad sana. Entonces, uno podría pensar que son problemas distintos y además que distintas universidades los tendrán en distinta medida, pero se decidió en el Consejo de Rectores y Rectoras, como se llama ahora, abordarlos de manera conjunta, si bien hay dos subcomisiones que van a trabajar aquí. Y sí, el sentido de comunidad, que para la Universidad de Chile ha sido siempre muy importante, valorar su participación, pero también en este momento, diría, tenemos que tomar conciencia de la comunidad como el cuidado de unos a otros, de una comunidad que no solo participa en una democracia universitaria, sino que también se cuida y crece, y crece. Lo intergeneracional es fundamental y a veces tenemos temor a aquello. Quiero decir que una de las conversaciones más hermosas que he escuchado en el último tiempo, donde también sentía que estábamos haciendo un aporte importante a esto, fue con la visita de José Mujica, un hombre de 87 años que tuvo una reunión con estudiantes que tenían 20 años y esa conversación en un salón de honor, una conversación masiva, ese diálogo entre un hombre que había recorrido una vida entera, que se hacía preguntas, que había ido cambiando sus pasiones en algún momento, compromisos, siempre con los mismos valores. Y los jóvenes, fue algo que yo no había visto, jóvenes haciéndose preguntas sobre sí mismos, sobre cómo
ser menos individualistas, como estar menos polarizados. Entonces, es en el diálogo, es en la conversación, y como muy bien decía, intergeneracional, donde se van produciendo la humanización de la educación. Y nuestra comunidad es enorme, ¿no? Somos total 60.000, 50 y algo mil personas. Entonces, generar cambios culturales en la forma en que nos relacionamos no es sencillo, tampoco podemos engañarnos respecto de eso. Pero hay conciencia y hay avances importantes en distintos lugares. Si me permiten, me voy a referir a un libro que acaba de salir desde la universidad, Salud Mental Universitaria, editado en realidad por Roberto Seituno Morales, el ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales, y Gabriela Jauregui. Y es un libro que dice voces, trayectorias y prácticas, cito. Tiene ese gran valor de que fueron a conversar en los distintos espacios de la universidad respecto de los problemas, pero también de las prácticas, también de las soluciones, y están en este libro, entonces, a disposición de todos. Bueno, vamos a gestionar esa entrevista para conversar sobre ese libro. De todas maneras. Sin duda, rectora. Aquí los tres que estamos en esta mesa somos académicos de la Universidad de Chile. En mi caso, además, soy egresada y el posgrado también lo hice en la universidad, y he sido testigo, y seguramente aquí mis compañeros de mesa también, de cómo en las últimas décadas ha cambiado el estado de la cuestión anímico de nuestros estudiantes, ¿no? Una encuesta realizada recientemente por nuestra universidad a más de 5.000 estudiantes que acaban de entrar a la universidad detectó que el 40% tiene síntomas de ansiedad y el 33% tiene síntomas de depresión. Usted señalaba que hay un esfuerzo importante al interior de cada comunidad académica que compone la Universidad de Chile de acercarse, pero yo quería ir más allá, quería ir a los espacios de comunidad que de alguna manera transversalizan. Estoy pensando en lo que hace el SEAC, por ejemplo, en pensar la cultura, el teatro de nuestra universidad, esta misma radio, por supuesto, como espacios de crear comunidad y pertenencia. ¿Cuál es el rol que usted siente que cruza el desarrollo cultural que propende la Universidad de Chile, cumpliendo con su rol vocacional público, con la salud mental de su comunidad? Bueno, eso es fundamental lo que plantea Antonella, y siempre esta universidad que tiene tantas capacidades, y por el mismo hecho que tiene tantas capacidades, uno le pide más, nos pedimos más. Pero, por ejemplo, tenemos un programa nosotros que se llama PASE, que es un programa de gobierno, ustedes deben saber, de varios gobiernos ya, que es un programa de acceso a la educación superior para jóvenes que estudian en los liceos de menos recursos en cada una de las comunas, y los acompañamos, distintas universidades, somos varias que estamos en este proyecto, durante tercero y cuarto medio, para después el 15% mejora académicamente de esos jóvenes tienen acceso directo a las universidades. Lo menciono porque la Universidad de Chile, ese programa PASE, tiene una característica especial, y que es que tiene una mediación cultural, que tiene una línea de trabajo que es cultura, y que es cultura mediada por los propios estudiantes de la Universidad de Chile que trabajan con los jóvenes escolares. Y es porque, por un lado, sabemos que tenemos esos desarrollos en la universidad, pero también porque se valora la cultura como un vehículo de crecimiento personal, de descubrimiento respecto de posibilidades también, pero no en el sentido de artista de autoconocimiento, de goce, de placer. Y ese programa es hermoso, lo dirige Fabián Retamal en la universidad, es un orgullo, y toca a la universidad de manera organizada en el sentido de que nuestros jóvenes son los mediadores culturales, pero sí creo que la cultura en general es un medio también para contribuir a lo que estamos hablando aquí, al bienestar, al crecimiento, a la humanización de la educación, sin duda. Bueno, rectora, nosotros aquí en la radio, como usted sabe, igual que como a usted le toca en la rectoría, son muchos los ámbitos, ¿no? Donde nos toca trabajar.
Antonella planteaba recién el tema de la cultura. Evidentemente el tema de la política también es importante. Aprovecho de recordar que además de todo lo que ocurrió esta semana con la universidad en relación al 8M, el martes tuvimos la ceremonia de inauguración del proceso de participación ciudadana, del proceso constituyente que lo lidera la Universidad de Chile, lo colidera, ¿no? Ahí estaba la rectora también. Y me acuerdo, rectora, a propósito también de lo que uno ha aprendido en este tiempo, ¿no? De que las personas piden poder vivir más tranquilas, ¿no? Poder vivir con menos angustias. Y como en el primer bloque también hablábamos de la importancia que todo esto tiene para la salud mental, de una entrevista que le pude hacer luego del resultado de la elección de la rectoría, donde usted planteaba que era la importancia crucial que tenía para la universidad poder leer el tiempo que se estaba viviendo y el país en el que se estaba viviendo para poder hacer la mejor contribución o el mejor servicio. Claro, y resulta que ahora en nuestro país como que los climas cambian muy bruscamente, ya no de una década a otra, sino de un año a otro, ¿no? Y nos encontramos ahora con este nuevo proceso donde probablemente tenemos dos extremos, ¿no? Un extremo de grupos o de personas que por distintas razones llegan a la conclusión de que lo deseable sería romper con todo lo establecido, y otro extremo, ¿no? De grupos que probablemente consideran que lo deseable es que no se mueva nada, ¿no? Que siga todo tal cual. Bueno, este es el plano de la política, pero como también aquí los académicos de la salud mental nos han enseñado, eso también tiene que ver con cómo las personas viven su vida cotidiana, ¿no? Ahí quería pedirle una reflexión de cómo ve el rol de la universidad en este momento, que es un momento específico, en relación a cómo conducir estos cauces, ¿no? O cómo canalizar estas demandas, estas sensibilidades que tiene la ciudadanía. Muy bien, gran pregunta. Ujú. Vamos a ir al proceso constitucional en un momento, pero mientras lo escuchaba, pensaba en esta convicción profunda que tengo, al menos personalmente, de que el aprendizaje en la universidad, la investigación también, pero muy importantemente el aprendizaje, debe darse situado en las comunidades. Creo que en parte el sufrimiento que todos hemos sentido en algún momento de nuestras vidas con más o menos intensidad, tiene que ver fundamentalmente como con la pérdida de sentido, como ¿por qué importa lo que hago? ¿Por qué importa quién soy? ¿Y cómo puedo de alguna manera darle sentido a mi vida? Y eso también surge en el plano de la universidad, en estos estudiantes como intensamente demandados, exigidos, con tiempo de trayecto a veces muy largo entre su hogar y la universidad, en fin, y tantas dificultades que tenemos en este momento con la sociedad tal como está organizada. Y cuando se trabaja con otros, para otros, en medios distintos, eso, no sé, Vania, me gustaría escucharlos a ustedes en esta entrevista, y genera una plenitud muy grande. O sea, yo he visto a los estudiantes conseguir cambios en otros y a través de sus aprendizajes y realmente eso es algo muy, muy positivo. La universidad tiene este valor de creer en el diálogo, de poder conversar, de saber conversar, de creer en las evidencias y respetarlas, que es un valor hoy día, yendo ya a la pregunta más concreta, que hacía Patricio, muy importante. Es bien impresionante, y debo decirlo aquí, que la Constitución, el Acuerdo por Chile, este Congreso, que tiene muchas dificultades para conversar entre ellos mismos, reconocido por ellos, no lo estoy diciendo como una idea propia, haya confiado en las universidades, principalmente en la Chile y la Católica coordinando, pero piden que esto sea un trabajo con todas las universidades acreditadas, el proceso de participación ciudadana en el proceso constituyente. Eso no existe en ninguna parte del mundo, no ha existido nunca y posiblemente no existirá tampoco. Entonces uno se pregunta, ¿por qué aquí? ¿Qué podemos dar a las universidades que creen en nosotros? Y es esencialmente, pienso, y tendremos que demostrarlo, esa capacidad de aunar, de escuchar, de respetar las distintas opiniones, de ponerlas en diálogo. Hacía la ministra Toa un comentario bien profundo el otro día cuando lanzamos el martes este proceso. Decía, no es solo escucha,
conversación en que se escucha, poner en diálogo esas distintas visiones y devolver. Nosotros tenemos muy claro la devolución también. Una cosa es escuchar, recibir la iniciativa popular de norma, hacerla llegar de modificación, enmienda, como se llaman ahora. Otra es volver a esas personas a decirle, esto pasó con lo que te propuso. Y esto propusieron otros para lo mismo, y es distinto. Esa parte que es un desafío tremendo, pero eso creo que es lo que nos están pidiendo las universidades, que se piensa que podemos hacer. Ujú. Bueno, las universidades como espacio de diálogo, ¿no? Como no solamente generación de conocimientos, sino también como un espacio de encuentro entre nuestras diversidades y además, sobre todo, algo que marca la Universidad de Chile y esta radio, por supuesto, la defensa de lo público. Estamos haciendo Sintoniza tu Salud Mental. Estamos con la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Debes. Estamos con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, y con la doctora Vania Martínez, directora del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, en esta primera edición de este ciclo de programas en donde vamos a estar hablando de diversas aristas vinculadas con la salud mental. ¿Vale? Sí, qué bueno destacar esto de la colaboración que hay desde la Universidad de Chile con otras universidades, por ejemplo, en materia de salud mental o en materia de proceso constituyente. Y es algo que creo que desde la salud mental tenemos también que verlo como positivamente, porque nuestra sociedad está apuntando mucho a la competencia y todo es como competir, quién se saca el puntaje más alto, ¿cierto? ¿Qué colegio tiene estudiantes con mayores puntajes nacionales en una prueba? Y así también en las universidades nos hacen competir con ranking, pero eso no nos ayuda el colaborar. Entonces ahí yo creo que lo que menciona la rectora en un tema país que se pueda colaborar entre universidades y también al interior de nuestra universidad, que si estamos trabajando en temáticas que pueden ser complementarias, ahí la interdisciplina puede tener un gran rol, ¿ya? Algo que también le he escuchado mucho a la rectora es mencionar el trabajo que está haciendo la universidad con el tema de crisis climática a través del CR2. Entonces, que es un tema que se está cruzando con salud mental, ¿ya? Claramente nosotros hemos visto cómo en colegios, por ejemplo, los jóvenes están bastante desesperanzados con respecto a su futuro y tenemos que dar vuelta a eso y pensar que ellos pueden ser agentes de cambio. Entonces ahí, bueno, no sé si es que la rectora quiere contar algo más de cómo la importancia que se le puede dar a la interdisciplina en el trabajo en la universidad y a la colaboración con los que serían habitualmente nuestras competencias, ¿cierto? Para poder tener un mejor desarrollo y apoyar a las necesidades que puede tener el país en este momento. Sí, absolutamente. Hoy día en la mañana, de hecho, en esta celebración o conmemoración del Día Internacional de la Mujer, reflexionaba sobre la interdisciplina, porque cuando se habla de interdisciplina, las personas piensan que es como una metodología científica. Es como que basta decir, ok, vamos a incorporar disciplinas diversas, tenemos las capacidades en cada una de ellas, vamos a ir a abordar un problema complejo. Pero tiene detrás toda una disposición humana. Uno tiene que partir por decir, este problema no lo voy a resolver solo, por más que sepa y premios que tenga y reconocimientos internacionales y publicaciones que tenga en mi disciplina, no basta. No es suficiente lo que yo sé. Eso es psicológico, no es solo científico. Y tengo que ir a buscar a alguien que me ayude, ¿sí? Me tengo que dar cuenta que soy interdependiente, que requiero de otro, y que no basta con un otro, que requiero con muchos otros. Esa búsqueda de los que, por un lado, complejizan también, van a ser más preguntas, va a ser más complejo, pero vamos a tener más posibilidades de resolver el problema entre muchos, tiene y requiere de unas disposiciones distintas. Las mujeres, ¿por qué lo mencionábamos hoy día? Las mujeres están bien abiertas a eso, a ir a decir trabajemos juntos, no lo podemos hacer solo esto, es entre varios. Y se requiere entonces para eso, como muy bien decía Vania,
una universidad, una forma de hacer ciencias que es diferente. ¿Por qué? Porque hay problemas que resultan de eso. Por ejemplo, dice muy bien, ahora vamos a ver la jerarquización en la universidad, quién ha demostrado tener capacidades para acceder en lo que se llama la carrera académica, para subir de nivel académico el reconocimiento. Es el principal acá. Estamos acostumbrados. Porque aquí no hay, porque somos varios y cada uno aporta desde lo suyo. Y eso requiere en la universidad de una comprensión distinta de cómo se hace el trabajo. Y eso es cultural. Estamos demasiado acostumbrados a decir quién es el jefe o la jefa. Y aquí no es así. Entonces son cambios importantes, ¿no? Son cambios importantes a nivel de, en fin, en varios sentidos, del punto de vista de la organización de la ciencia. Pero está cambiando. Y ese R2, que le tengo tanta admiración, así como le tengo al IMAI, mucha, dirigido por una mujer, también son mujeres. Y eso no es porque sí. No es porque resultó que fíjense que eran mujeres, porque las mujeres han sido capaces de hacer esa cosa. Es muy interesante. Y quiero también concordar con Vania, que así como la cooperación intrauniversidad es fundamental entre las distintas facultades, los institutos, las distintas unidades dentro de una facultad, todo esto se requiere para la salud mental, el tema que estamos hablando. El trabajo interuniversitario es clave también, y por eso lo del coach es tan importante, esa comisión. Porque hay soluciones que muchas veces no las conocemos, que se han utilizado en uno u otro lugar. Sí, quiero celebrar el IMAIA, que no se vaya a terminar la entrevista sin que yo reconozca el valor que significa tener un grupo de esa calidad científica y con esta disposición en la Universidad de Chile. Ustedes no saben, y bueno, más allá de la Universidad de Chile, pero principalmente acá, ¿cuántas veces problemas que tenemos hay que llamar a la Vania? Es una frase habitual en la Universidad de Chile. Ella sabe, ella puede hacerlo, ella puede responder a esa petición desde la ciencia, entonces desde la medicina. Es un valor enorme. Sí. Rectora, esa misma imagen que usted nos deja, ¿no? De reconocer la expertise de nuestros profesionales, de nuestras profesionales y entender que frente a tiempos desafiantes, que son sin duda los que estamos viviendo, tiempos de incertidumbre en términos políticos, tiempos de ecoansiedad, sin duda, tiempos de tremendos desafíos, las salidas son varias de las que usted nos comparte, ¿no? La escucha, la colaboración, la disposición a mirarnos a los ojos, ¿no? Y a mostrarnos en nuestra fragilidad, pero también en nuestras fortalezas. De eso y más es lo que vamos a estar conversando en todo este ciclo Sintoniza tu Salud Mental. Ha sido un tremendo honor poder partir este ciclo con usted, rectora. Muchísimas gracias por su tiempo y disposición para Radio Universidad de Chile y para este programa. Muchas gracias a ustedes y toda mi admiración por los tres. Muchísimas gracias, rectora. Muy bien. Hacen una magnífica contribución. Gracias. Muchísimas gracias. Vania, Patricio, nosotros vamos despidiendo esta primera edición de Sintoniza tu Salud Mental y nos encontramos el próximo jueves y a partir de ahora todos los jueves a las 6 de la tarde para conocer desde la experticia de los investigadores e investigadoras del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes respecto a sus investigaciones y también de cómo esas investigaciones pueden bajar, hacerse carne en nuestro cotidiano. Así que muchísimas gracias, Vania. Muchas gracias y bueno, los dejamos invitados para el próximo programa. Vamos a estar hablando de la ley de autismo tan importante, así que ahí recibimos también preguntas en nuestras redes sociales para poder contestarlas en el próximo programa. Perfecto. Patricio López, muchísimas gracias. Muy feliz de que empiece este programa. Y yo me despido, bueno, mañana Patricio López está desde muy temprano acá en Radio Análisis, yo estoy en el semáforo, estamos juntos, junto a nuestros compañeros Omar Sarraz y Alberto Mayol a las 9 del sábado hablando de boleros en la República de las Letras. Y ahora Felipe Pozzi y Anna Levin con Política en Vivo, están literalmente en el estudio al lado, así que en 3 minutos lo van a escuchar. Perfecto, nos despedimos, que esté muy bien. El Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, IMAI, Centro de Excelencia de la Iniciativa Científica Milenio financiado por ANID, presentó Sintoniza tu Salud Mental.
un espacio dedicado a la difusión del conocimiento científico sobre bienestar emocional, psicológico y social en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Condujo la periodista Antonella Esteves.